Cuando vi a mi hijo abrazar a esa mujer en la sala de su apartamento, sentí que algo dentro de mí se quebraba en mil pedazos. No era solo la sorpresa o la traición que me recorría el cuerpo. Era un vacío profundo que me dejó sin aire, como si hubiera perdido no solo a mi hijo, sino a todo lo que creía saber sobre él. El olor del café recién hecho se mezclaba con la tensión en el ambiente, y el sonido lejano de los coches parecía burlarse de mi incredulidad. Me senté en el sillón más cercano, intentando comprender lo que mis ojos acababan de presenciar, mientras mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho. La mujer con la que mi hijo reía, con esa familiaridad que solo se reserva para la familia, no era desconocida para mí. La conocía demasiado bien. Habíamos compartido cenas, conversaciones y secretos durante años, y nunca habría imaginado que entre ella y mi hijo existiera algo más que amistad. El temblor en mis manos delataba mi miedo a enfrentar la verdad, y cada gesto de mi hijo parecía amplificar mi dolor. No podía moverme, no podía hablar, solo observaba, atrapada entre el amor de madre y la traición que me hacía sentir invisible en mi propia familia. La tarde caía lentamente, y con cada sombra que se alargaba, mi mundo se oscurecía un poco más. Mi vida antes de aquel descubrimiento había sido tranquila, envuelta en la rutina de los días compartidos con mi hijo y mis nietos. Los domingos olían a pan recién horneado y a salsa de mole que preparaba con esmero, mientras el sonido de risas infantiles llenaba cada rincón de mi casa. Cada mañana, el canto del gallo y el aroma del café recién colado marcaban el inicio de mis jornadas. Yo me ocupaba de los pequeños detalles, de los almuerzos escolares, de los consejos silenciosos que daba entre palabras y miradas. Mi hijo siempre había sido un muchacho responsable, y su matrimonio parecía reforzar esa imagen que tenía de él. Su esposa, amable y sonriente, me había ganado con su dulzura y respeto, y juntos habíamos compartido más de una comida, más de una charla sobre la vida y sus decisiones. Me sentía parte de algo sólido, una red de afectos que creía inquebrantable. Incluso los días en que sentía el cansancio en mis hombros, encontraba satisfacción en el sonido de la risa de mis nietos, en el abrazo inesperado de mi hijo al llegar del trabajo. Todo parecía estar en orden, cada pieza en su lugar, hasta que pequeñas grietas empezaron a asomar sin que yo las percibiera de inmediato. Todo comenzó con detalles mínimos, casi imperceptibles, que yo intentaba ignorar. Primero fueron los mensajes borrados del teléfono de mi hijo, luego las llamadas que desaparecían de su registro. Al principio me dije que eran cosas de adultos, preocupaciones del trabajo, reuniones inesperadas. Pero había algo en su mirada, un parpadeo que no reconocía, una sonrisa que parecía destinada a alguien más y que yo no debía ver. Una tarde, mientras recogía la ropa que él había dejado, encontré un papel doblado cuidadosamente, con direcciones y fechas que no entendía del todo. Mi corazón comenzó a latir con una mezcla de miedo y sospecha. La sensación de que algo se me estaba escapando me hizo temblar. Intenté mantener la calma, fingir que todo estaba bien, pero mi instinto de madre me gritaba que había secretos ocultos entre nosotros, secretos que podrían romper la imagen perfecta que tenía de mi hijo y de nuestra familia. Cada gesto que él hacía, cada risa que compartía, comenzó a llenarme de preguntas que no quería formular en voz alta. La sospecha era un hilo fino que amenazaba con desgarrar mi mundo, y cada día ese hilo se tensaba más, recordándome que la realidad podría ser mucho más dolorosa de lo que estaba dispuesta a aceptar. La confirmación llegó un viernes por la tarde, cuando un mensaje que no debía recibir apareció en mi celular. Era de ella, la mujer que conocía, con palabras que me helaron la sangre. Gracias por criar a mi hijo durante todos estos años. No sabías que tenías un nieto, ¿verdad? El suelo parecía desaparecer bajo mis pies, y mi vista se nubló mientras la habitación giraba lentamente. Mi hijo apareció detrás de mí, confundido y sin palabras, mientras yo sostenía ese mensaje que demolía toda mi vida conocida. La traición no era solo hacia mí,
sino hacia todo lo que habíamos construido juntos. Había una familia que él había formado en secreto, y yo había estado compartiendo mi afecto, mi tiempo y mi amor sin siquiera imaginar que había otra mujer que reclamaba lo mismo. Cada lágrima que caía sobre mis manos era una mezcla de dolor, incredulidad y desolación. La sensación de haber sido engañada por alguien tan cercano, alguien que yo había amado como hija de mi corazón, me dejaba sin fuerzas para gritar, para llorar, para reaccionar. Solo podía observar, inmóvil, mientras la verdad se desplegaba con una crudeza que ninguna madre debería experimentar. Mi hijo, finalmente, me miró con ojos llenos de culpa y miedo, y supe que nada volvería a ser igual entre nosotros. El aire se volvió denso y cargado de palabras no dichas. Intenté reunir valor para enfrentar a mi hijo, para exigir explicaciones, pero las lágrimas y el temblor en mi voz me traicionaban. ¿Cómo pudiste mantener esto en secreto durante tanto tiempo?, logré susurrar. Él bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada, y comenzó a balbucear excusas que sonaban vacías incluso para él mismo. La mujer, que ahora estaba presente en la sala, me observaba con un gesto de culpa y miedo, como si supiera que su presencia había roto algo irremediable. Cada movimiento que hacían parecía ensuciar la memoria de años de confianza y amor que había depositado en mi hijo. Recordé todas las veces que habíamos compartido momentos juntas, riendo y llorando, sin sospechar que nuestras vidas se cruzaban de formas tan complejas y dolorosas. Sentí un nudo en la garganta, un vacío en el pecho y un temblor en mis manos que me obligó a sentarme nuevamente. El silencio se volvió insoportable, interrumpido solo por los sollozos de mis propios pensamientos y el latido acelerado de mi corazón. Sabía que, aunque quisiera borrar lo que acababa de descubrir, la verdad había abierto una herida que tardaría en sanar, y la dinámica familiar que creía sólida ahora pendía de un hilo frágil y tembloroso. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto de emociones contradictorias. Cada vez que veía a mi hijo, sentía amor y decepción al mismo tiempo. La cercanía que antes me daba tranquilidad, ahora me quemaba por dentro. Intentaba mantener la calma frente a mis nietos, pero incluso ellos percibían que algo había cambiado. La rutina que antes me reconfortaba, el aroma del pan horneado, el sonido de las ollas en la cocina, las risas de los niños, se transformó en un recordatorio constante de la traición que había descubierto. Pasaba horas sentada en la sala, mirando por la ventana, respirando profundamente y preguntándome cómo podía un hombre al que había amado tanto ocultar algo tan profundo. La otra madre, a quien había conocido y querido como amiga, se convirtió en un fantasma que ocupaba mi mente, un recordatorio de la complicidad silenciosa que yo no había visto venir. Sentía que mi mundo se había dividido en antes y después de ese mensaje, y cada intento de retomar la normalidad parecía fútil. La noche caía, y el silencio del hogar parecía aplastarme. Escuchaba el tic-tac del reloj, cada segundo resonando como un martillo en mi pecho, recordándome que nada volvería a ser igual. Sin embargo, una parte de mí quería entender. Quería reconstruir la verdad antes de perder la dignidad y el respeto que aún me pertenecían. Decidí que necesitaba confrontar la situación con cautela, reunir información antes de actuar. Cada conversación con mi hijo era un campo minado. Sus palabras eran cuidadosas, evitando tocar el tema que yo necesitaba resolver. Sentía cómo me esquivaba, cómo intentaba suavizar mi ira con sonrisas y explicaciones vagas. Pero mi intuición de madre sabía que había más de lo que él estaba dispuesto a revelar. Observaba los pequeños gestos, un temblor en sus manos, la manera en que bajaba la mirada, cómo evitaba mencionarla a ella directamente. Todo me señalaba que la otra familia existía, y que él estaba atrapado entre dos mundos que no podían coexistir sin destruir a alguien. Me preguntaba si lo había hecho por miedo, por amor, por egoísmo. Cada escenario que mi mente creaba me hacía doler más, porque no podía odiarlo del todo. Mis pensamientos se mezclaban con recuerdos de los momentos compartidos con ella, la mujer que conocía y en quien confiaba.
y me preguntaba cómo habíamos podido vivir tan cerca de una verdad que nos había sido oculta durante tanto tiempo. La tensión me agotaba, y al final del día me encontraba sola, respirando profundamente y preguntándome cómo enfrentar la revelación sin perderme a mí misma. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en su escritorio, encontré documentos que confirmaban lo que mi corazón temía: registros escolares, fotos de un niño que no era mi nieto, facturas de compras que él había hecho sin mencionarme. Cada papel era un puñal que atravesaba la imagen de mi familia perfecta. Lloré en silencio, abrazando los papeles como si pudiera absorber algo de ellos y al mismo tiempo desprenderme de la traición que contenían. La sensación de haber sido engañada por alguien tan cercano, alguien que conocía mis secretos y mis alegrías, me dejó un vacío que ningún consuelo podía llenar. Decidí que necesitaba hablar con ella, confrontar la otra madre, no con rabia, sino para entender, para encontrar sentido en lo que había sucedido. La primera conversación fue tensa, llena de silencios incómodos y palabras que dolían como piedras al caer. Ella me explicó su versión, sus miedos, su amor por mi hijo, y aunque entendí su perspectiva, el dolor persistía. No se trataba solo de traición, sino de la pérdida de la inocencia, del descubrimiento de un mundo que yo no había visto y que ahora me obligaba a enfrentar. Con cada día que pasaba, empecé a planear cómo manejar la situación con dignidad. Sabía que no podía permitir que la ira gobernara mis acciones, pero tampoco podía fingir que nada había pasado. Conversé con mi hijo, esta vez más firme, buscando respuestas concretas, estableciendo límites claros y dejando en claro que la familia que conocía merecía respeto. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de dolor y amor a la vez. Quería que comprendiera la magnitud de su traición sin destruirlo por completo. Él escuchaba, asintiendo, con lágrimas que brillaban en sus ojos, y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo perdido, alivio porque por fin enfrentábamos la verdad. Empecé a escribir todo lo que sentía, para no perderme en un torbellino de emociones, y descubrí que el acto de plasmar mi dolor me daba claridad. No se trataba de castigar a nadie, sino de proteger lo que aún podía salvar: la relación con mis nietos, mi paz interior, y la capacidad de amar a pesar de la traición que me había sido infligida. Cada día era un ejercicio de paciencia y fortaleza, mientras aprendía a navegar en un mundo donde la honestidad tardía se mezclaba con el arrepentimiento y la necesidad de reconciliación. El momento de la confrontación definitiva llegó una tarde lluviosa, cuando el cielo gris parecía reflejar mi tormento interno. Había decidido que era hora de hablar con ambos, mi hijo y la otra madre. Sentí un nudo en la garganta mientras caminaba hacia su casa, el olor a tierra mojada mezclándose con el recuerdo de tantas risas compartidas en el pasado. Cuando entré, los encontré sentados en la sala, evitando mirarme directamente, como si el aire mismo estuviera cargado de culpabilidad. Tomé asiento con cuidado, respirando hondo antes de hablar. Necesito entenderlo todo, dije, tratando de que mi voz no temblara demasiado. Mi hijo bajó la mirada y comenzó a explicar lo que hasta ahora solo había sentido: la relación secreta, los años de doble vida, el miedo a decepcionarme y a perder mi amor. La otra madre escuchaba en silencio, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas, y en sus ojos vi una mezcla de remordimiento y miedo. Cada palabra que escuchaba era como un golpe, pero también un pequeño alivio. Al menos ahora todo estaba fuera, expuesto a la luz. Recordé tantas veces haber confiado en ambos, habiendo compartido cenas, charlas y secretos, sin imaginar que detrás de nuestras sonrisas se escondía una historia tan compleja y dolorosa. La sensación de traición se mezclaba con la comprensión, y un sentimiento agridulce comenzó a instalarse en mi pecho. A pesar del dolor, sabía que enfrentar la verdad era el primer paso hacia cualquier forma de sanación. Las emociones eran intensas y contradictorias. Mientras escuchaba a mi hijo, vi cómo el remordimiento lo consumía, cómo las palabras que finalmente pronunciaba
Eran un intento desesperado de reconciliar lo irreconciliable. La otra madre, con voz temblorosa, explicó su perspectiva. Cómo había llegado a amar a mi hijo, cómo había intentado mantener su dignidad y la de su hijo a salvo, y cómo nunca deseó que yo me sintiera herida. Escucharlas me hizo entender que las personas pueden actuar por amor y miedo a la vez, aunque sus decisiones lastimen profundamente. Aún así, no podía evitar sentir que todo lo que creía sólido en mi vida se desmoronaba. Mi hogar, antes lleno de risas y aromas familiares, parecía ahora un lugar donde la verdad dolía demasiado para ser ignorada. Sin embargo, no quise que la conversación se convirtiera en un juicio. En lugar de gritar o reclamar, me concentré en la necesidad de establecer límites claros, en proteger mi corazón y el de mis nietos, y en exigir respeto hacia mi rol de madre y abuela. Cada gesto, cada silencio, cada mirada contenida, cargaba un peso que ninguno de nosotros podía ignorar. Fue un momento de honestidad cruda, pero necesaria, donde la fragilidad y la fuerza se entrelazaban, y donde comprendí que el dolor podía ser un puente hacia la reconciliación, si permitía que la verdad se manifestara sin disfraz. A medida que los días pasaban después de esa conversación, comencé a tomar decisiones firmes sobre cómo manejar la situación en mi entorno familiar y social. No se trataba de castigar, sino de establecer límites claros y proteger a quienes amaba. Evité rumores, chismes o confrontaciones públicas. En cambio, hablé directamente con quienes necesitaban saber la verdad, incluyendo familiares cercanos que merecían comprender lo que había sucedido. Cada conversación era difícil. Sentía la mezcla de vergüenza, dolor y una necesidad urgente de justicia emocional. Mi hijo, aunque arrepentido, debía asumir las consecuencias de sus decisiones. La otra madre, aunque inocente de mala intención, también debía aceptar la realidad de nuestras vidas entrelazadas. En medio de todo, me concentré en mantener la calma y la dignidad, recordándome a mí misma que la fortaleza no se mide por la ira que uno puede provocar, sino por la capacidad de enfrentar la verdad con serenidad y claridad. Aprendí que, aunque la traición duele, el respeto propio y la honestidad hacia uno mismo pueden ser las armas más poderosas para reconstruir una vida que parecía perdida. Cada paso que daba era un recordatorio de que la vida no se detiene, incluso cuando el corazón se rompe, y que el amor, aunque herido, puede transformarse en comprensión y resiliencia. Con el tiempo, empecé a notar cambios sutiles en mi hijo y en la otra madre. Ya no había secretos, y aunque las heridas seguían abiertas, existía un esfuerzo genuino por reconstruir una relación respetuosa. Observaba cómo intentaban manejar la vida de su hijo en común con responsabilidad, y cómo buscaban integrar, de alguna manera, lo que era correcto para todos. Yo, por mi parte, trabajaba en mi propia sanación. Retomaba rutinas que me daban alegría, compartía tiempo con mis nietos, y fortalecía mis lazos con amigos y familiares que me apoyaban. Cada gesto de comprensión y cada conversación sincera me recordaban que la vida puede ofrecer segundas oportunidades, incluso en medio de la traición más dolorosa. Aprendí a distinguir entre el amor que duele y el amor que sana, y a valorar la honestidad sobre la apariencia de perfección. Los aromas de la cocina, los pequeños sonidos del hogar, las risas y los llantos de los niños volvieron a tener sentido, no como recordatorios de lo perdido, sino como señales de la vida que seguía adelante, invitándome a reconstruirme con paciencia y dignidad. La experiencia me enseñó que, aunque la traición puede romper nuestra percepción de la realidad, también puede abrirnos los ojos a la fortaleza que nunca supimos que teníamos. El efecto de la revelación no se quedó solo en nuestra familia. Pronto, la verdad comenzó a extenderse entre quienes nos conocían, de manera inevitable. Los familiares cercanos, que antes compartían reuniones y celebraciones, empezaron a percibir tensiones y secretos que ya no podían ocultarse. Las visitas dejaron de ser casuales y se llenaron de preguntas discretas y miradas cargadas de sospecha. Yo elegí mantenerme firme, sin necesidad de dramatizar ni acusar.
dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Mi hijo tuvo que enfrentar comentarios de familiares, conocidos y amigos, mientras la otra madre también experimentaba la incomodidad de ser reconocida como parte de nuestra vida secreta. Fue un tiempo delicado, donde cada encuentro social traía consigo un peso emocional y la necesidad de navegar con cuidado entre la verdad y la cortesía. Sentí como el juicio de otros podía lastimar, pero también cómo la honestidad podía abrir espacio para la comprensión. Cada conversación pública era un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que fuera, debía ser asumida con dignidad y respeto. Aprendí que la exposición no es sinónimo de humillación. Puede ser un instrumento para reafirmar límites, valores y principios, y para enseñar a quienes nos rodean la importancia de la responsabilidad emocional. En esos días, también tuve que lidiar con las expectativas y comentarios de amigos cercanos y vecinos. Algunos se sorprendían, otros juzgaban, pero la mayoría simplemente querían apoyarme. Las palabras de consuelo y los abrazos sinceros me recordaban que no estaba sola, y que la red de afectos que había construido durante años seguía allí, incluso cuando la traición amenazaba con derrumbar mi mundo. Cada gesto de solidaridad me fortalecía, y comencé a comprender que enfrentar la verdad no solo servía para protegerme a mí y a mis nietos, sino también para marcar un precedente de honestidad y transparencia en la comunidad. Aprendí a escuchar sin reaccionar impulsivamente, a explicar sin justificar y a mantener mi dignidad intacta en medio de la incomodidad ajena. El proceso fue doloroso, sí, pero también revelador. Me mostró que la vida puede ser cruel, pero también justa, y que quienes actúan con responsabilidad emocional y respeto inevitablemente ganan un lugar de consideración, incluso frente a los errores más profundos de quienes amamos. Al mismo tiempo, comencé a notar cómo mi hijo asumía sus responsabilidades de manera tangible. Empezó a dedicar tiempo de calidad a su hijo con la otra madre, asegurándose de que las necesidades del niño fueran atendidas sin descuidar a mi familia. La mujer que conocía y en quien confiaba también mostró disposición a colaborar, priorizando el bienestar del niño por encima de los resentimientos personales. Fue un aprendizaje mutuo para todos. Entender que la vida puede obligarnos a equilibrar múltiples realidades, y que la honestidad y la comunicación son las herramientas más poderosas para sobrevivir a los conflictos familiares. A pesar del dolor inicial, empecé a percibir destellos de esperanza. Los lazos familiares no se destruían por completo, podían transformarse, adaptarse y fortalecerse si todos estaban dispuestos a asumir su parte de verdad y responsabilidad. Aprendí a valorar la resiliencia y la paciencia, entendiendo que el camino hacia la reconciliación y la estabilidad emocional no es inmediato, pero sí posible si se actúa con integridad y corazón. Finalmente, la experiencia me enseñó que los límites claros y el respeto mutuo son esenciales para proteger a quienes amamos. Aprendí que aunque el corazón se rompa, la dignidad y la paciencia son los pilares para reconstruir la confianza. Empecé a retomar mi vida con más conciencia, valorando cada gesto, cada abrazo y cada sonrisa de mis nietos, reconociendo que mi papel como madre y abuela seguía siendo fundamental, incluso ante la traición. Entendí que el perdón no implica olvidar ni justificar, sino liberar el peso de la amargura para poder avanzar. La comunidad, la familia y yo misma aprendimos que la verdad, aunque dolorosa, puede traer justicia moral y emocional si se enfrenta con fortaleza y serenidad. Los días volvieron a tener sentido. El aroma del café, el sonido de las risas y las conversaciones familiares comenzaron a ser un bálsamo para el alma, recordándome que la vida sigue y que, con amor y honestidad, siempre es posible construir puentes donde antes había grietas profundas. Con el tiempo, empecé a centrarme en mi propia sanación y en proteger lo que realmente importaba, mis nietos y mi bienestar emocional. Cada día era un ejercicio de paciencia y resiliencia. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, escuchaba el sonido del agua hervir en la tetera, y sentía cómo los pequeños gestos cotidianos me recordaban que aún tenía control sobre mi vida. Decidí no dejar que la amargura definiera mis acciones,
y en lugar de buscar venganza o humillación, me concentré en establecer límites claros con mi hijo y la otra madre. Las conversaciones ya no eran explosiones de dolor, sino diálogos firmes, sinceros, en los que dejaba claro lo que podía aceptar y lo que no. Mi hijo comenzó a responder con responsabilidad, reconociendo que sus decisiones habían afectado no solo a mí, sino a todos los que lo rodeaban. Había momentos difíciles, lágrimas inesperadas y silencios pesados, pero también pequeños avances, miradas de comprensión, gestos de arrepentimiento y la sensación de que estábamos empezando a reconstruir algo, aunque distinto a lo que conocíamos. Aprendí que la fortaleza no está en castigar, sino en mantener la dignidad y actuar con claridad, aunque el corazón aún esté herido. Cada paso que daba me recordaba que podía elegir cómo vivir, incluso después de haber sido traicionada por alguien que amaba profundamente. Parte de mi plan consistía en observar cómo se desenvolvían las cosas entre ellos, sin intervenir directamente, pero asegurándome de que se respetaran los límites que establecía. Noté que la otra madre estaba dispuesta a colaborar, priorizando el bienestar de su hijo y evitando conflictos innecesarios. Esa actitud me permitió respirar un poco más tranquila. Comprendí que, aunque el pasado no podía cambiarse, las acciones presentes sí podían marcar la diferencia. Mientras tanto, reforzaba mi vínculo con mis nietos, asegurándome de que se sintieran seguros, amados y escuchados. Cada risa compartida, cada abrazo espontáneo, era un recordatorio de que la vida seguía y que todavía había amor suficiente para sostenernos. Empecé a registrar mis sentimientos en un diario, un espacio donde podía expresar mi dolor, mis dudas y mis pequeños logros sin temor a ser juzgada. Esa práctica me daba claridad y me recordaba que, aunque la traición había dejado cicatrices, no definiría mi futuro ni mi capacidad de amar. Poco a poco, comprendí que la resiliencia es un acto cotidiano, construido con pequeñas decisiones firmes y consistentes, más que con gestos dramáticos o vengativos. También aprendí a manejar las emociones que surgían en las interacciones sociales. Las reuniones familiares, antes tensas y cargadas de suspicacia, empezaron a transcurrir con cierta normalidad. No ignoraba la verdad ni pretendía que nada había sucedido. En cambio, mantenía una postura digna y serena, dejando que cada uno asumiera la responsabilidad de sus actos. Mi hijo se esforzaba por demostrar que había aprendido de su error, y aunque la confianza tardaría en reconstruirse, la honestidad empezaba a abrir un camino hacia la reconciliación. Observé cómo la otra madre también actuaba con respeto y consideración, evitando conflictos innecesarios y mostrando que la cooperación podía superar el resentimiento. Cada gesto, por pequeño que fuera, era un paso hacia la estabilidad emocional y la reconstrucción de los lazos familiares. Comprendí que la paciencia y la constancia son esenciales cuando se trata de sanar relaciones profundas, y que la venganza o la ira solo prolongan el dolor, mientras que la comprensión y la firmeza permiten avanzar con dignidad. Finalmente, llegué a un lugar de paz y aceptación. Entendí que la vida puede ser compleja y que las personas que amamos pueden cometer errores que nos lastiman, pero que no podemos permitir que esos errores definan nuestra existencia. Aprendí a perdonar sin olvidar, a proteger lo que me pertenece y a construir nuevas rutinas que fortalecieran mi bienestar emocional y el de mi familia. Volví a disfrutar de los aromas familiares, del sonido de las risas de los nietos y del calor de un hogar lleno de afecto genuino. Cada día era una oportunidad para reafirmar que la honestidad, la paciencia y la dignidad son los pilares sobre los cuales se puede reconstruir una vida rota. La experiencia me enseñó que, aunque la traición duele profundamente, el amor propio y la resiliencia permiten que, con el tiempo, la vida recupere su sentido y nos regale momentos de alegría y esperanza que antes parecían imposibles de alcanzar. Poco a poco, la verdad comenzó a llegar más allá de nuestra familia inmediata. Algunos vecinos, familiares lejanos y conocidos, empezaron a enterarse de lo que había ocurrido, no por chismes inventados, sino porque la situación se volvió evidente en reuniones y conversaciones cotidianas.
Mi hijo tuvo que enfrentar miradas de reproche y preguntas incómodas, mientras que la otra madre también recibió comentarios y juicios silenciosos sobre su papel en todo esto. Al principio, sentí miedo y vergüenza. Cada encuentro social parecía un recordatorio de la traición y del secreto que había marcado nuestra vida. Sin embargo, decidí mantener la calma y actuar con dignidad. No era necesario hablar mal de nadie ni justificarme. La verdad se mostraba por sí misma, y eso era suficiente para establecer límites claros y proteger mi paz interior. Cada gesto de respeto hacia mí misma se convirtió en un escudo frente a las críticas y en un ejemplo para mis nietos. Les mostraba que la integridad y la honestidad siempre deben prevalecer, incluso cuando otros cometen errores que nos lastiman profundamente. Aprendí que enfrentar la exposición pública con serenidad fortalece el carácter y demuestra que la dignidad no se pierde por lo que otros hagan. Con el tiempo, las reacciones de la comunidad comenzaron a transformarse. Algunas personas se sorprendieron, otras criticaron, y otras simplemente mostraron apoyo silencioso. Los abrazos de amigos, los mensajes de aliento y las palabras de comprensión se convirtieron en un bálsamo para mi corazón, recordándome que no estaba sola y que mi esfuerzo por mantenerme firme y digna no pasaba desapercibido. En lugar de buscar venganza o satisfacción personal, decidí concentrarme en la enseñanza implícita que este episodio podía dejar: la importancia de la honestidad, la transparencia y el respeto en las relaciones familiares. Vi cómo mi hijo asumía la responsabilidad de sus actos, reconociendo que había fallado y que debía reparar el daño emocional causado. La otra madre también mostró disposición a colaborar, priorizando el bienestar de su hijo por encima de los resentimientos personales. Fue un momento en el que entendí que la exposición social, aunque dolorosa, puede traer justicia moral y enseñanzas profundas si se maneja con claridad y firmeza. Mientras los días avanzaban, las consecuencias públicas también ayudaron a redefinir la dinámica familiar. Mi hijo aprendió que sus actos tenían un impacto directo, no solo en su entorno inmediato, sino en toda la red de relaciones que lo rodeaba. La otra madre, aunque con sus propios sentimientos encontrados, comprendió que la cooperación y la transparencia eran necesarias para proteger a su hijo y a todos los involucrados. Yo, por mi parte, seguía construyendo mi fortaleza interna, asegurándome de que mi posición como madre y abuela permaneciera intacta. Cada encuentro social, cada saludo y cada conversación era una oportunidad para reafirmar mis límites, enseñar con el ejemplo y mostrar que, aunque el dolor es inevitable, la manera en que enfrentamos la verdad define nuestra integridad y nuestra capacidad de amar. La experiencia me hizo entender que la exposición pública, cuando se maneja con respeto, no humilla, enseña y fortalece. Finalmente, comprendí que las consecuencias sociales de la traición no debían convertirse en un motivo de venganza, sino en un recordatorio de la importancia de la responsabilidad emocional. Vi cómo la comunidad comenzaba a aceptar la situación con equilibrio, reconociendo los esfuerzos de todos por manejarla con respeto y madurez. Las relaciones se reajustaron, algunas se fortalecieron y otras se distanciaron, pero siempre dentro de un marco de honestidad y transparencia. Aprendí que el juicio de otros puede ser incómodo, pero también puede ser una herramienta de aprendizaje y crecimiento si se enfrenta con dignidad. Poco a poco, la vida volvió a fluir con más calma. Las reuniones familiares recuperaron cierta normalidad. Los gestos de cariño se hicieron más conscientes y cada día era una oportunidad para reconstruir puentes donde antes había grietas. La justicia moral y social se manifestó no a través de la humillación, sino mediante la responsabilidad, la honestidad y el respeto hacia quienes habían sido afectados, recordándome que la fortaleza no se mide por la venganza, sino por la manera en que sostenemos nuestra verdad sin perder el corazón. Con el tiempo, comencé a sentir una calma que antes creía imposible. Había aprendido a reconstruir mi vida paso a paso, sin prisa, enfocándome en lo que realmente importaba: mis nietos, mi paz y la dignidad que nadie podía arrebatarme. Cada mañana,
Al abrir las ventanas y dejar que entrara el aroma del café recién colado y del pan tostado, sentía que mi hogar volvía a ser un refugio, un espacio seguro donde el amor podía crecer pese a los errores del pasado. Las conversaciones con mi hijo se volvieron más sinceras y claras. Aunque la confianza tardaría en restablecerse por completo, existía un esfuerzo genuino por reparar el daño y actuar con responsabilidad. La otra madre, aunque siempre presente en la vida de su hijo, también mostraba respeto hacia mí y hacia mi rol como abuela, lo que permitía que los lazos familiares se reestructuraran con mayor armonía. Aprendí que el perdón no implica olvidar ni justificar, sino aceptar la realidad y decidir avanzar sin que la amargura controle mis pasos. Cada abrazo de mis nietos, cada sonrisa compartida, era un recordatorio de que la vida ofrece oportunidades de reconstrucción y de que el amor verdadero no desaparece, solo se transforma. Poco a poco, retomé actividades que me hacían sentir viva y plena. Reuniones con amigas de confianza, paseos al parque con los niños y hasta pequeños viajes donde podía respirar sin el peso de la traición. Empecé a escribir mis pensamientos en un diario, dejando que mis emociones fluyeran, y descubrí que poner palabras a mi dolor me daba claridad y control sobre mis decisiones. Comprendí que, aunque había sufrido una traición profunda, la resiliencia y la paciencia son las herramientas más poderosas para sanar. Mi hijo también aprendió a valorar la honestidad y la responsabilidad, entendiendo que cada acción tiene consecuencias que no solo afectan a quien las comete, sino a toda la familia. Observé cómo la vida, lentamente, volvía a ofrecer momentos de alegría genuina, risas en la mesa, charlas nocturnas y gestos pequeños pero significativos que reconstruían la confianza paso a paso. Todo ello me recordó que el dolor no define nuestra existencia, sino la manera en que decidimos enfrentarlo y superarlo. Con el tiempo, mi relación con mi hijo y con la otra madre se estabilizó en un nuevo equilibrio. No era la vida perfecta que había imaginado, pero era una vida honesta, donde cada uno asumía sus responsabilidades y respetaba los límites establecidos. Aprendí que la traición puede dejar cicatrices, pero también puede abrir puertas a una comprensión más profunda de las personas que amamos. Cada encuentro familiar, cada momento compartido con los nietos, era una oportunidad para reforzar la fortaleza interna y el amor que nos mantenía unidos. Descubrí que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía decidir cómo vivir el presente y construir un futuro basado en la transparencia, la paciencia y el respeto mutuo. La experiencia me enseñó que la vida no se detiene ante el dolor, sino que nos invita a transformarnos y a crecer, incluso en medio de las pruebas más difíciles. La resiliencia y la dignidad se convirtieron en mi guía, recordándome que siempre es posible levantarse con fuerza después de una caída profunda. Ahora, cuando miro hacia atrás, siento una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por la traición y los años de secretos, pero gratitud por la claridad que me ha dado y por la oportunidad de reconstruir mi vida con honestidad y amor. Mis nietos siguen siendo mi mayor alegría, y cada día que paso con ellos me recuerda que el amor verdadero trasciende los errores y las decepciones. Aprendí que el perdón y la comprensión no son signos de debilidad, sino de fortaleza, y que mantener la dignidad frente a la adversidad es un regalo que nos damos a nosotros mismos. La vida continúa, y yo he decidido caminarla con el corazón abierto, aprendiendo de cada experiencia y fortaleciendo los lazos que realmente importan. He comprendido que, aunque algunos caminos pueden romperse, siempre es posible construir otros nuevos, más sólidos y llenos de sentido. A veces, la mayor enseñanza surge del dolor, y hoy puedo decir que soy más fuerte, más sabia y más consciente del valor del amor verdadero y de la honestidad. Queridos amigos de Voces de la Abuela, al compartir mi historia con ustedes, quiero dejarles una reflexión. ¿Cómo habrían actuado si hubieran descubierto un secreto tan profundo en su propia familia? La vida nos pone pruebas difíciles, y no siempre hay respuestas fáciles, pero siempre existe la posibilidad de aprender, crecer y sanar. Si esta historia resonó en su corazón, los invito a suscribirse y acompañarnos en Voces de la Abuela,
donde compartimos relatos que nos enseñan sobre la vida, la familia y las emociones humanas. Recuerden, el amor y la dignidad son las herramientas más poderosas para enfrentar cualquier traición y reconstruir la felicidad. Y ahora les pregunto, ¿ustedes habrían perdonado y buscado la reconciliación o habrían tomado otro camino? Compartan sus pensamientos en los comentarios, porque cada historia y cada experiencia nos enseñan algo valioso sobre la vida y las relaciones familiares.